Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía, y que la emoción los acompañe. Yo por mi parte estoy súper emocionado porque hoy vamos a hablar de algo que sinceramente hizo enloquecer a todos los fans de las series turcas y de las historias de amor. Ya sé que lo leyeron en el título, pero para los que andan un poco perdidos, sí, vamos a hablar del reencuentro épico y tan esperado de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fan de las series turcas, o simplemente te gustan las historias de amor con mucha química, seguro que sabes de quiénes hablo. Para los que no, permítanme presentarles a dos estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos talentosos actores turcos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno global. La serie fue un boom a nivel mundial, y no solo por la trama, que es súper entretenida, llena de enredos, malentendidos, momentos cómicos y románticos, sino por la increíble conexión que tenían Hande y Kerem en pantalla. Interpretando a Eda y Serkan, la química entre ellos era explosiva, palpable, electrizante. Las miradas, las sonrisas, los roces, la forma en que se comunicaban, todo era perfecto. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, y esto, sin duda, contribuyó al éxito arrollador de la serie. Y como suele pasar, los fans, esos maravillosos soñadores, empezaron a soñar con que esa chispa también existiera en la vida real. Empezaron a imaginar, a desear, a especular. Y para alegría de muchos los rumores se confirmaron. Hande y Kerem mantuvieron una relación que, aunque fue relativamente corta, marcó mucho a sus seguidores. La pareja era súper mediática, siempre eran noticia, y claro, cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado al milímetro. Los fans, sedientos de noticias, de detalles, de cualquier señal que confirmara su amor, estaban siempre atentos a cualquier novedad. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de la relación, y la pareja se convirtió en una de las más populares del momento. La pareja era sinónimo de éxito, de glamour, de amor. Por eso, cuando anunciaron su separación, el mundo de las series turcas sintió un pequeño terremoto. Fue una noticia que dejó a muchos con el corazón roto, y a otros, con la esperanza de una posible reconciliación. Los fans, a pesar de la tristeza, respetaron su decisión, pero nunca dejaron de soñar con volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. ¿Pero qué pasó recientemente? ¿Por qué este reencuentro enloqueció a los fans? Bueno, pues la cosa es que volvieron a reunirse. Y no estoy hablando de una simple foto casual en la calle, de un saludo fugaz en algún evento social. Estoy hablando de algo mucho más significativo, de un evento planeado, un evento profesional, que reunió a los dos actores y que, lógicamente, despertó la locura de los seguidores. Pero antes de entrar en detalles, quiero pedirte algo. Si eres nuevo por aquí, o si te gusta el contenido que hacemos, suscríbete al canal. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo novedades sobre tus series y actores favoritos, y no quiero que te pierdas nada. Me ayudarías muchísimo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La razón principal por la que este reencuentro fue tan impactante es porque fue en público y con gente. O sea, no fue una cena íntima entre amigos, sino en un evento profesional. Para ser más concretos, Hande y Kerem fueron invitados a un evento de una prestigiosa marca de cosméticos, una marca turca que se ha expandido a nivel internacional. Y no solo fueron invitados, sino que trabajaron juntos en la publicidad de la marca. Esto es algo que nadie se esperaba. Imagínense la escena, los dos juntos posando, sonriendo, interactuando, fue como revivir la magia del Love is in the Air. Fue como un viaje en el tiempo, como si el tiempo no hubiera pasado, como si Eda y Serkan hubieran resucitado para deleite de sus fans. La química, aunque diferente a la que tenían cuando estaban en pareja, seguía presente. La complicidad, la conexión, la sonrisa que se dedicaban, todo recordaba a los personajes que interpretaron. Los fans enloquecieron en redes sociales. Empezaron a compartir fotos, vídeos, a comentar cada pequeño detalle. Literalmente Internet se inundó de contenido relacionado con el reencuentro. Se volvieron tendencia en Twitter, Instagram, TikTok y en todas las plataformas imaginables. Los hashtags #Hande Erçel y #Kerem Bürsin, junto con otros relacionados con la serie y con la marca, se dispararon.
Los memes, las ediciones de fotos y vídeos, las teorías, los comentarios, todo giraba en torno al reencuentro. La pasión de los fans es inagotable. ¿Y qué fue lo que más llamó la atención? Pues por supuesto. Su actitud. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, se notaba que hay una relación de respeto, de cariño y de amistad. Se mostraron muy profesionales, pero a la vez, se les veía cómodos, relajados y con una complicidad que los fans conocen muy bien. Las miradas, las sonrisas, los pequeños gestos, todo fue analizado con lupa. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se tocaban. Todo era objeto de debate. Y por supuesto, los comentarios iban desde la nostalgia hasta la esperanza de que, quién sabe, algún día volvieran a estar juntos. La gente se preguntaba si aún sentían algo el uno por el otro, si la llama del amor aún ardía en sus corazones. ¿Era solo amistad? ¿O había algo más? ¿Podría ser el inicio de una nueva historia? Las preguntas eran infinitas y las respuestas, por el momento, inciertas. Lo cierto es que a pesar de la separación, la conexión entre ellos era innegable y eso, para los fans, es ya una gran alegría. Ahora, vamos a hablar un poco más en detalle sobre el evento en sí. ¿Cómo fue? ¿Dónde se celebró? ¿Qué hicieron exactamente Hande y Kerem? Pues bien, el evento tuvo lugar en Estambul, la ciudad natal de los dos actores, un lugar muy especial para ellos. La elección de Estambul como escenario no fue casualidad, ya que es la ciudad donde se rodó Love is in the Air y donde ambos actores han construido gran parte de su carrera. Y como era de esperar, la prensa local e internacional estuvo muy presente. Medios de comunicación de todo el mundo se dieron cita para cubrir el evento. Fotos, entrevistas, vídeos, artículos, todo fue documentado al detalle. Las cámaras, los fotógrafos, los periodistas, todos querían capturar cada momento, cada gesto, cada sonrisa de Hande y Kerem. En cuanto a la participación de Hande y Kerem, se centraron en promocionar los productos de la marca, una marca que representa la belleza, la elegancia y la sofisticación. Posaron para fotos, grabaron vídeos promocionales y participaron en entrevistas. Aunque no hayamos estado allí en persona, gracias a las redes sociales pudimos ver todo el detrás de escena, y créanme, fue un espectáculo. Verlos juntos de nuevo fue algo muy especial para todos los fans. Fue un regalo, una sorpresa inesperada, una forma de revivir la magia de la serie. Los estilismos que eligieron también fueron tema de conversación. Hande, siempre impecable, lució un look elegante y sofisticado, que resaltaba su belleza natural. Su outfit fue comentado en todo el mundo, y su elección fue considerada como un acierto total. Kerem, por su parte, mantuvo su estilo moderno y casual, que tanto lo caracteriza. Ambos lucían espectaculares, radiantes, llenos de energía. La verdad es que hacen una pareja visualmente muy atractiva, y eso, obviamente, también contribuyó al furor que generó el reencuentro. Y no solo eso, sino que también hubo momentos muy emotivos durante el evento. Los fans que tuvieron la suerte de estar allí contaron que se notaba la conexión especial que tienen Hande y Kerem. Se reían juntos, se miraban cómplices, se dedicaban miradas de complicidad. Era evidente que a pesar de todo, se guardan un cariño especial. Hubo risas, abrazos, caricias, detalles que no escaparon a los ojos de los fans más observadores. La emoción era palpable, tanto entre los presentes como entre los que seguían el evento a través de las redes sociales. Después del evento, las redes sociales explotaron. Los fans crearon montajes, editaron vídeos, y hasta escribieron historias. La imaginación de los seguidores no tiene límites, y la verdad es que es muy divertido ver la creatividad que despliegan. Los hashtags, los comentarios, los memes, todo reflejaba la alegría, la nostalgia y la esperanza de los fans. La comunidad de fans de Hande y Kerem es muy activa y unida, y siempre están ahí para apoyarlos. ¿Pero qué significa este reencuentro? ¿Es una señal de que podrían volver a estar juntos? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La verdad es que es difícil de saber. Ellos no han hecho ninguna declaración oficial al respecto, y han mantenido la discreción sobre su vida privada. Lo que sí es evidente es que mantienen una relación cordial y profesional. Y eso para los fans es ya una gran alegría, porque significa que a pesar de la separación, hay respeto y cariño entre ellos. Algunos creen que este reencuentro podría ser el preludio de un nuevo proyecto juntos.
Quizás una nueva serie, una película, una campaña publicitaria. ¿Quién sabe? La verdad es que la idea emociona mucho a los seguidores. Ver a Ande y Kerem de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja, sería un sueño hecho realidad para muchos. Sería una forma de revivir la magia de Love is in the Air, de volver a disfrutar de su química, de sus miradas, de sus sonrisas. Sería, sin duda, un éxito asegurado. Otros, por otro lado, prefieren mantener los pies en la tierra y simplemente disfrutar de la amistad que parece existir entre él. Al final, lo importante es que ambos estén bien y que sigan teniendo éxito en sus carreras. Que sean felices, que estén rodeados de gente que los quiere, y que sigan brillando con su talento. Lo que sí está claro es que este reencuentro ha sido un evento muy importante para los fans de Love is in the Air, y para los seguidores de Ande y Kerem en general. Ha revivido la nostalgia, la ilusión y la esperanza. Ha sido un recordatorio de la magia de la serie, de la química entre los actores, y del cariño que le tenemos a estos dos artistas. Un evento que ha demostrado el poder del amor, de la amistad, y de la conexión entre las personas. Y ahora, ya llegando al final de este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado del reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, del evento de la marca de cosméticos donde se reunieron, de la reacción de los fans, de los detalles del evento y de las posibles interpretaciones que podemos darle. Hemos analizado su actitud, sus miradas, sus gestos, y hemos intentado descifrar qué significa este reencuentro para ellos y para nosotros. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y contándoles sobre este tema. Es un tema que me apasiona, y espero haber transmitido mi entusiasmo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? ¿Qué es lo que más les emociona de este reencuentro? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y hasta la próxima. No olviden seguir soñando.